Con internet podés navegar, chatear, jugar, trabajar, mirar videos. Con internet podés hacer todo eso y escucharnos. Radio Sónica, la radio más Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Leo Formoyano y te doy la bienvenida al programa 550 de Susurros en tus oídos. 13 años en el aire de Radio Sónica, desde prácticamente la fundación de la radio hemos resistido, y desde hace algo más de 2 años dedicado pura y exclusivamente a promover y a fomentar el teatro independiente, que tanto nos necesita. Así que bueno, esta noche vamos a hablar de una obra muy especial que vi la noche del estreno y que es excelente. Se llama El Dogma, la ilusión del paraíso, y le voy a dar la bienvenida a su dramaturgo y director, Daniel Téveles. Bienvenido, Daniel. Hola, Luis, muchas gracias, y me pone muy orgulloso que digas excelente, realmente me conmueve también tu opinión. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, al contrario, realmente lo digo de corazón porque me movió mucho, es muy fuerte. Y le voy a dar la bienvenida a las actrices Gaby Barrios. Bienvenida, buenas noches, Gaby. Gracias, Luis, muchas gracias Qué por bueno la invitación. verte. Igualmente, igualmente. Y Silvia Trauer. Sí, correcto. Sí, ahí bienvenida. Está. ¿Qué tal? Buenas noches a Buenas todos. noches. Bueno, El Dogma, una obra que entiendo vos has elegido a partir de esta historia original escrita a comienzos del siglo XX Sí. por un autor que ha sido polémico. Sí, fue excomulgado, inclusive. Exacto. Fue excomulgado. En 1906 escribió El Dios de la Venganza, de God from the Common, en Yiddish. Y bueno, cuando mis abuelos hablaban de este autor, y cuando yo fui a buscar el libro, que es Instituto de Investigaciones Judaicas, la hice traducir, y ahí apareció la fantasía, se me movió todo, me movió este personaje con una lucha interior tan fuerte y profética, ¿no? Y esta cosa de la distancia que hay entre la verdad interior y el parecer. Hubo tantas cosas, y entonces apareció en mi cabeza un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no traerla a Buenos Aires, en la época de la Semana Trágica, que es la época donde fue muy conmocionante Buenos Aires, y el conflicto tiene mucho que ver con lo que le pasa a estos personajes, con lo que ocurría en la situación política y social del país, ¿no? Y vos sabés que detrás de todo dogma hay intereses, y detrás de los intereses responden siempre a pensamientos políticos, sociales y religiosos. Y Yankel Chapchovich está envuelto en todo ese dogma, ¿no?, religioso, a tal punto, bueno, que cuando él no puede buscar la redención que busca, humaniza hasta Dios, ¿no? Humaniza hasta Dios, nada más y menos. Entonces entramos en la filosofía de la fe, ¿no es cierto? Entonces, lo polémico de esta obra, ¿no? Yo estaba leyendo que cuando se la representó allá lejos y hace tiempo, bueno, allí donde se representaba era un escándalo porque tenía temas que eran de avanzada y que eran un poco, ¿no?, escabrosos para la sociedad, la moral de esa época. Sí. Y incluso leí que en una representación que se hizo, yo no sé si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, los mismos actores terminaron presos. En Estados 1923, Unidos, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en sí. 1923. Wow. En 1923. O sea, esto da cuenta, ¿no?, de, Sí. de lo que moviliza Sí. el dogma. Sí, pero vos fíjate que, bueno, que está bien, pero bueno, para eso está el teatro. A mí, hoy en día, sigue ocurriendo este tipo de cuestiones, porque donde hay un fundamentalismo religioso, estas cuestiones persisten. Exacto. No solamente religiosa, sino política, en la vida social, persisten estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, es una manera de que movilizar un poco, a ver si cambiamos un poco y dejemos de joder con la homofobia en lo religioso, con el rol de la mujer en lo religioso, muchas cosas que están cambiando en la actualidad. Y bueno, si podemos aportar con esta obra una granito de arena, Cambios que nosotros no veremos seguramente, Probablemente. porque los cambios Por cierto. sociales siempre se producen en mucho tiempo, ¿no? A lo largo de... Sí, En pero cuanto a de cronología. a poco se De van a poco. produciendo, Sí. se van recordando pequeñas cosas. Después, cuando uno lo ve en perspectiva, dice, bueno, wow, algo cambió. Por eso creo que obras como estas también son tan necesarias, ¿no? Porque nos muestran, claro, digamos, las conquistas que se han logrado en uno y otro Totalmente. terreno, y cómo en una época todo esto era totalmente cuestionado. Así es, así es.
¿Dónde está la verdad? ¿Qué hace la gente con el dogma, ¿no es cierto? Entonces ahí está la cuestión. El dogma no se discute. ¿Y por qué no podemos discutir, ¿no? Un dogma, ¿no? Las guerras son por el dogma. Y bueno, Yankel Chapchovich, vamos a decir que es un proxeneta judío y religioso. Eso es lo que más... que tiene un prostíbulo en Buenos Aires, conoce a su exmujer, que es Gaby Barrios, que es Sara, en Polonia, ¿no es cierto? Bueno, la trae a Buenos Aires y monta un prostíbulo en Buenos Aires, en el subsuelo de su departamento, y arriba tiene su casa, donde tiene una hija donde quiere separar lo puro del impuro, lo kasher de lo kasher. Es otra cuestión. ¿Qué es esto del puro del impuro? El impuro es un concepto totalmente fascista. Lo puro y impuro en un momento se mezclan. Exacto, claro. Así que, ¿qué es esto del impuro y del impuro? Bueno, y donde quiere redimirse con la religión a través de escribiendo la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, y casando a su hija Rilke con un buen candidato ortodoxo judío, hasta que no puede conseguir. Bueno, entonces ahí... No contemos el no final. Develemos. No spoileemos, por favor. No develemos porque es intenso, es intenso e inesperado. Exacto, eso es lo que yo sentí. Claro, bueno. Y en la redención no existe. La redención es una ilusión. Por eso se llama ilusión del paraíso. Es la búsqueda de algo que es un autoconsuelo, digamos. Eso es la redención. Y bueno, hay que hacerse cargo de nuestros males y pasiones, ¿no? Exactamente. Es eso lo que quería mostrar a través de esta obra, bueno, que es intensa, pero también tiene escenas de mucho amor y de mucha... Visualmente es linda también. Absolutamente. Ya vamos a hablar de la muy puesta. Estética, sí, muy sí, estética. Sí. Gaby, contanos de tu personaje. Bueno, buenas noches a todos. Mi personaje es Sara. Es la esposa de este rufián, Yankel Chapchovich, que tiene su prostíbulo en la casa. Sara y Yankel se conocen en Polonia. Él compra a Sara en un prostíbulo y Sara sabe muy bien a qué viene a Buenos Aires. No viene ni engañada, ni ella sabe muy bien a lo que viene y se convierte en una señora de su casa, sabiendo lo que pasa también abajo, ¿no? En el prostíbulo, en esta especie de cielo e infierno que planteó el director, ¿no? Y bueno, y así transcurre su vida llevando a su marido hacia las cuestiones prácticas, a resolver, ¿sí? Bueno, pasó esto, bueno, ¿a quién no le sucede? Dice ella, resolvámoslo, claro. ¿sí? Sobre la marcha. Es un personaje muy complejo, muy lindo de hacer. Tenemos que decir que como las 3 primeras escenas, la historia arranca en Polonia, tuvimos que ser entrenados para hablar yiddish, porque el director quiso conservar el idioma original de los personajes y de su región. Así que, bueno, para mí superar estas 3 escenas fue casi superar la obra, te digo, una vez que supe estas 3 escenas, porque es un lenguaje muy ajeno a mí. Claro. Yo no tenía familiaridad con el lenguaje. Pero sin embargo, bueno, con el entrenamiento lo pude lograr y me encanta. Y está magníficamente logrado porque tenemos los subtítulos. Sí, hay una pantalla con subtítulos, perfecto, como en las grandes producciones. Sí, claro. Hay una pantalla para que el público pueda seguir. Yo quería agregar que Gaby Barrios tiene una musicalidad muy importante, por eso aprende fácil. Fíjate, ya la Luz y Arrillo fue el anterior, que también hablaba en acento dominicano, lo logró tan magistralmente que ella es muy dúctil para estas cuestiones de trabajar acentos y tiene cierta musicalidad de oído que no todos los actores lo tienen. Por eso es tan fácil trabajar con ella, ¿no? Te agradezco, Daniel, que me hayas confiado, sobre todo por sortear esto que parecía un obstáculo al principio, ¿no? Porque me imagino, era difícil de decidir para el director, bueno, esta actriz podrá ser, bueno, lo pudo hacer. Claro. Bien. Silvia, contanos de tu personaje. Bueno, mi personaje empieza la obra con los recuerdos en Varsovia, en Polonia, pero yo ya he pasado por todo esto. Empiezo a contar la historia, soy la relatora. Quiero aclarar que también algunas cositas que se dicen en yiddish después son traducidas inmediatamente en castellano, o sea que la obra es entendible para todo público, no solamente para gente de la comunidad, y la problemática tiene que ver con general, sucede en la comunidad judía, pero el dogma está en todas las religiones y uno no puede ser perfecto. Exactamente. Y después mi personaje sigue introduciendo pequeñas cositas durante el transcurso de la obra,
a través de una poesía muy linda, muy rica, que es argentina. O sea que el público seguramente va a reconocer en esa poesía, le va a sonar que alguna vez la escuchó, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la escena. Y después, bueno, hago el cierre, que no lo voy a contar porque es lo que, digamos, es lo que cierra toda la obra, ¿no? Claro. Y sorprende, además. Sorprende. Que el tango y la poesía se daba en los prostíbulos. Y sí, tenemos un tango prostibulario original. Y y la esa integración que hace, bueno, uno de los personajes a la lectura, que enfrenta justamente desde el punto de vista del iluminismo frente al dogma, que es los cambios del iluminismo que trajo, que presenta a uno de los personajes frente a la rigidez que tiene el dogma. Lo que yo estoy proponiendo es que hay que desarmar esa estructura tan rígida, y porque el dogma cumplirlo es humanamente imposible. Exacto. Es imposible, porque es algo que va más allá de eso. Es sobrehumano. Es sobrehumano. ¿Y dónde los humanos tenemos cuestión? Y en esta obra están muy bien representados los opuestos, ¿no? El cielo, el infierno, la luz y lo oscuro del dogma, ¿sí? Está muy bien, muy claro el conflicto, o sea, es muy entendible. Claro, el dogma lo que plantea, en forma general estoy hablando, no en particular de la obra, es llegar con la perfección a Dios. Y es imposible llegar con la perfección a Dios. Uno llega de los que creen de muchas y diversas maneras. Y además que a pesar de que la obra fue escrita, como vos bien dijiste, a principios de siglo, digamos, del siglo pasado, la problemática ahora no es tan cuestionada, pero en muchos sectores sociales está mal visto determinadas cosas que transcurren en la obra. Todavía no son aceptadas 100%, y eso es lo que me parece, Daniel, es lo que apunta magníficamente a que eso tendría que ser natural y normal. No estoy hablando de la prostitución, estoy hablando de otros temas que tienen que ver con el amor, donde, bueno, no interesan las personas y cómo son y quiénes son, sino lo que interesa es lo que se vive. Lo que yo quiero decir es que yo tomé ciertas escenas de la obra y después la traje a Buenos Aires. La he modificado muchísimo, la obra no es la misma. Hay un toque de actualidad, una visión, otra mirada, mucho más diferente, digamos. La traje a Buenos Aires que perfectamente podía dar con la idiosincrasia nuestra, porque fíjate, el tango y la Suimigdal, que fue trataron de personas, más allá de la prostitución, fue trata de personas, surgió fundamentalmente en nuestro país. Nuestro país fue la Suimigdal como institución mafiosa judeo, no solamente judeo, sino que hubo otras mafias que explotaban. Hubo llegar 2.000 prostíbulos en la época de Irigoyen. Era el gran negocio, lo sigue siendo, la trata de personas, lo sigue siendo. Y bueno, entonces me enfoqué fundamentalmente en esa época, porque no solamente esclavizaban mujeres, sino esclavizaban obreros, entonces ahí está un poco el paralelismo en la apuesta, lo que quise decir, ¿no? También. No solo es un dramaturgo excelente, sino también un gran investigador, porque el trabajo de investigación es tremendo. Lo veo. Hablando de la apuesta, ¿no? La resolución escenográfica de toda la historia es increíble, porque, digamos, aprovecharon hasta el último centímetro del escenario. La Moya me quería matar el dueño del teatro. Pero bueno, yo vengo de 2 años del Colón, de Sociedades de del Colón. Cuando iba leyendo el texto, las imágenes aparecían, y yo quería llevarla de acuerdo a las imágenes que yo quería. Y bueno, me pasó con Casta Diva, que se María Cala, también un texto de acá, que había era ópera, y llevar la ópera en un teatro independiente tenía que tener cierto preciosismo, ¿no? Bueno, y esta obra tiene sus cosas, viste que son muchos ámbitos, y había que resolver en un proscenio de 7,88 por 5 de profundidad y 4 de altura. Entonces había que resolver todo esto. Y bueno, pero está muy inteligentemente resuelto, porque los espacios están bien delimitados, y lo que es abajo, si bien está a un costado, lo sentimos abajo, porque no sé si es o la iluminación o qué, pero da la sensación es de un lo todo, oscuro. la actuación también, ¿no? Exacto. La intensidad, las emociones, todo lo que tira hacia abajo. Lo que yo quiero agradecer es el gran equipo que tengo atrás mío, porque esto se puede hacer si no tengo un grupo de actores y profesionales realmente que se pusieron la camiseta y la transpiraron, digo yo, siempre digo eso,
son maravillosos. Me gustaría que los nombres, si puede ser. Sí, por supuesto, acá los tengo. Bueno, Gaby Barrios, Lucrecia Rodríguez, Ximena Di Toro, María Ventura, Manuela Castel, Juliana Iannichilo, Silvia Traguier, que está acá con nosotros, Charlie Rapaport, Javier Ulises Maestro, Federico Andrés y Oscar Sanabria. Perfecto. Y la música original es de Daniel, tiene temas originales para esta obra que estuvimos trabajando con Daniel Schnock, que bueno, que tiene un muchacho que tiene mucho futuro, realmente, y hizo una música, una milonga de Jacobo y Sara, y el tema de amor, y muchos estuvimos trabajando. A mí me gusta la música y que lleve a esos lugares, al espectador que quiero Es contar. muy importante la música, como va llevando esta hora, porque además no es un comentario musical. El músico estuvo en nuestro proceso creativo y acompañó ese proceso, y eso se nota al escuchar la música. Está contando la obra con la música también. Sí, tiene una gran sensibilidad artística, se dio cuenta de lo que estaba pasando, que un músico, uno dice, bueno, tiene un pentagrama, diagrama una música, pero no. Hay que acompañar una tragedia y, bueno, una obra como esta. Sí, me gustó lo de tragedia, porque en realidad es una tragedia humana. Sí, absolutamente. Él es el héroe que sufre el conflicto, lo lleva hasta el final. Y yo a David Eli, que es un David bastante, digamos, particular, ¿no es cierto? Lo veo como bufón shakespeariano, ¿viste? Como, porque para mí es el personaje más auténtico, que sabe que lo que está haciendo, ¿no? Es realista, ¿no? Lo demás, para mí, dentro de todo, es el personaje que más real, auténtico es, ¿no? Porque sabe bien, ¿no? Sabe cómo transar. Cómo transar con los humanos, digamos, a través de su religión. Utiliza la religión para su conveniencia, tanto monetaria como para imponer un dogma que en realidad es imposible de llevar. Pero como es imposible, ahí está la contradicción, en encontrar que ciertas metodologías que él trata de usar para llevar a cabo sus ambiciones no tienen nada que ver con la religión, ni con cualquier, ya excede ya la religión, ni con cualquier comportamiento humano, donde el interés económico va mucho más allá de cualquier cosa. Digamos que ya supera un comportamiento moral, ¿no? Más allá que religioso. Pero bueno, esto se ve en cualquier grupo religioso, es muy común encontrarlo solamente en el judaísmo, en el catolicismo, el musulmán. Entonces siempre los intereses están, siempre están presentes, y bueno, eso quiero mostrar con el dogma, que dejemos de joder ya con tanta religión, y más allá de la fe, Ojo, yo respeto mucho a la fe, porque bueno, algunos irán al cura. La religión no es la fe, la religión no es la fe. Exacto. Al cura, o irán al rabino o al psicoanalista, en mi caso. Yo voy al psicoanalista, pero siempre, y sí, uno siempre tiene que, uno siempre necesita del otro, ¿no es cierto? Porque como somos humanos, tenemos cuestiones, entonces, bueno, cada uno va donde tiene que ir. Pero ojo también, ¿no? Tenemos cuidado porque estas cosas ocurren, ¿no es cierto? Así que... Sí, y yo creo que por ahí lo más interesante, lo que la obra nos plantea, es, ¿qué le pasa a cada uno de nosotros con sus propias partes oscuras? ¿no? Porque vemos la oscuridad del personaje y uno podrá tener una mirada moral o no sobre esto, pero bueno, ¿y qué me pasa a mí con mis propias partes oscuras? ¿no? Así es. Entonces, por eso creo que el dogma te mueve tanto, porque toca una zona que todos hemos pasado o en algún punto habitamos así o convivimos con ella. Por eso, viste que David Eli rompe la cuarta pared y le dice al público, ¿no? Entonces, esto lo ha hecho justamente pues, en relación a lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Él rompe la cuarta pared y dice, ¿y ustedes cómo estamos? Porque a todos nos pasa, ¿no es cierto? Somos humanos, ¿no? Tu elección del equipo de actores, ¿cómo fue? Bueno, mirá, es un casting, son 11 actores, y no fue tan difícil. No, ¿sabes que no? No sé, porque uno te maneja con cierta sensibilidad. No sé, yo no me puedo explicar, pero hay como un universo que te lleva a los actores, ¿no? Hay algo intuición. Sí, algo que tiene con la intuición, claro. No sé qué es. Y yo creo que de esta hora los actores están todos en su personaje. Me gusta mucho como están los actores en cada uno de los personajes, ¿no? No sé,
le gustará a la gente más o le gustará a la gente menos, pero creo que están dentro de lo que representan cada personaje, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, dentro de la estética y seguimos una línea de actuación muy parecida a todos, Claro. aunque venimos de otras escuelas, de otras obras, de otros directores, pero sí, se nota que hay una línea que es la de Daniel en contar la historia. Principalmente acá lo que se prioriza es contar la historia, qué es lo que está pasando. Que eso en el teatro de hoy en día hay que ponderarlo, porque a veces uno va a ver unas obras y cada uno anda por su lado y no se cuenta ninguna historia. Exacto. Acá hay una historia muy fuerte de mucho peso. Y además quiero resaltar también algo que nos estamos olvidando, me parece, que es el vestuario. Ajá, El vestuario sí, que, Sí, totalmente. que sucede en la Varsovia de esa época, que está maravillosamente bien con las prostitutas, y después cambia el vestuario porque viene a Buenos Aires. 1920. Ahí cambia el vestuario. Y realmente el trabajo que ha hecho Tami... Tamara Olivencia y María Calcaño, que son excelentes profesionales, ya son realmente de hace muchos años, están trabajando, sobre todo María Calcaño, que es la mamá de Tamara De Olivencia, Tami. de Tami, las dos, trabajan inclusive para el Teatro Colón, trabajaron para el musical mucho y hicieron un vestuario maravilloso. Yo a Tami la conozco desde hace muchos años y bueno, Está todo muy cuidado, muy Se al nota. detalle. Sí, absolutamente. Así que bueno, nos queda recomendar entonces que todos los jueves a las 20. Jueves 20 en Mayo Bravo, 9:48. Teatro El Tinglado. El Tinglado. No se pierdan el dogma, no se van a arrepentir porque van a salir con un montón de cuestionamientos. Así que No se la pierdan, no se hagan problemas por lo económico. Hay promociones, hay descuentos, consúltenos, visiten nuestra página de Facebook y de Exacto. Instagram. Nadie se queda afuera. Nadie se queda Exacto. afuera. Bueno, muchas gracias, Gracias a vos, Daniel Luis. Tevez, Muchas por gracias, haber Luis. venido. Un placer estar en tu Muchas programa. gracias, Silvia Travier. Muchas gracias, Gracias. Gaby Barrios. Y Al todo lo contrario. mejor Muchas para gracias el a dogma. vos. No, Gracias. por favor, fue un placer. Gracias. Gente, le pido a mi operadora